Ustedes están esperando con tranquilidad los resultados finales, pero están tomando en cuenta que ya ha pasado Pedro Castillo, la plancha, el partido a una segunda vuelta, ¿verdad? Ciertamente sí, tenemos bastante tranquilidad, aunque lógicamente como ciudadanos, como parte de un proyecto político y después de haber desplegado un trabajo enorme, bastante austero, sacrificado, con muchísima alegría, pero sin perder la serenidad y la humildad que nos caracteriza dentro de este grupo humano que conforma Perú Libre, que conforma este proyecto político encabezado por el maestro del pueblo, Pedro Castillo. Esperamos con tranquilidad, esperamos que este apoyo multitudinario de la población se ratifique en las cifras oficiales de los órganos electorales y prepararnos pues para poder enfrentar la segunda vuelta, que sin lugar a dudas será complicada ciertamente, pero que confiamos en que el cariño, el apoyo y la inteligencia del pueblo se traduzca en un voto a favor de Pedro Castillo en segunda vuelta. Ha sido importante escuchar ayer un par de declaraciones de la candidata a la vicepresidencia por Perú Libre. Estamos hablando de la señora Dina Boluarte y ha dicho, no vamos a firmar ninguna hoja de ruta para cambiar nuestras propuestas. Exitosa. Y esto con referencia, por supuesto, a lo que pasó con Ollanta Humala, que se presentó en su campaña con una propuesta muy de izquierda, en realidad, y que después fue variando, incluso cambió el color rojo por el color blanco y firmó una hoja de ruta para concertar de alguna manera. Ella ha dicho que no van a firmar ustedes ninguna hoja de ruta. ¿Esto lo suscribe? Mire, nosotros nos hemos declarado, lo ratificamos abiertamente, que somos una izquierda marxista, mariateguista, y que no necesitamos disfrazar nuestra naturaleza, nuestro carácter, nuestra ideología, nuestro programa y plan de gobierno, puesto que ese es el rostro que hemos mostrado siempre y esa es la propuesta que ha trasladado Pedro Castillo durante esta larga caminata nacional en la que Perú Libre y Pedro Castillo han logrado capturar la simpatía de la población. Nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer para administrar el país y cambiar el rumbo de la historia. Nosotros no vamos a someternos de ninguna manera bajo la presión de ningún grupo empresarial, de ningún espaldarazo de personajes como se han hecho históricamente. Sabemos leer la historia y la historia nos dice ahora que este pueblo que ha votado por Pedro Castillo con cariño, con simpatía y con esperanza, quiere un cambio contundente para la historia. El cambio de la Constitución vía Asamblea Constituyente es nuestra propuesta de bandera y a través de ella empezar el cambio real para la educación, la salud, la agricultura del país, para las oportunidades de nuestra juventud, para que la población que nunca fue escuchada tenga la oportunidad de ciudadanía, de soberanía, de desarrollo, de crecimiento y de bienestar. Definitivamente nosotros suscribimos desde Perú Libre que no habrá una hoja de ruta, que no variaremos nuestra propuesta originaria porque el maestro Pedro Castillo ha sido claro, ha sido contundente, respetuoso de esta esperanza que el país ha depositado en nosotros el día de ayer. Definitivamente somos un partido serio, estructuralmente organizado, ideológicamente formado, programáticamente convencido de que nuestra propuesta política es diferente a todas, pero que es la propuesta que el país necesita para poder escribir una nueva historia a partir de ahora. Es necesario también valorar que esto, como usted dice, tal vez no ha sido del todo así, no ha sido un apoyo multitudinario, sino un apoyo de una porción, de un porcentaje que no ha llegado ni a acercarse a un 40% de la población. Y esto significa que hay una buena cantidad, que hay más de un 80% que no estaría de acuerdo con esto y que sí puede sentir mucho miedo ante, por ejemplo, un grupo político que hable de marxismo. ¿No es cierto? Por nuestra historia también. Y puede haber ese miedo también por el asunto económico y siendo conscientes de estos, tal vez el saber que se tiene que concertar también con otras fuerzas políticas, ¿no? ¿O no? Definitivamente. Nosotros recordemos la historia de los últimos años.
Perú Libre, el doctor Vladimir Cerrón y la historia de nuestro partido, fuimos los que iniciamos esta gran convocatoria nacional para la unidad del pueblo con las izquierdas y de las izquierdas con el pueblo. Este movimiento político nacional Voces de Cambio, que en su momento agrupó a todos los partidos de izquierda, a los sectores, a las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, sigue siendo para nosotros una directriz política de unidad para construir una nueva historia en el Perú. Pero no olvidemos también, señorita, que hemos competido 18 candidatos y 22 partidos políticos, de tal manera que hemos tenido un voto disperso que para nosotros como Perú Libre, para nosotros como representantes de Pedro Castillo, el triunfo de ayer sin triunfalismos, definitivamente con total humildad, resume para la historia del Perú, la primera vez que un partido de izquierda nacido del seno de el Perú profundo, de las provincias, con nuestras limitaciones económicas, con una prensa nacional en contra de nuestro candidato, en contra de nuestro partido, con toda una parafernalia política, con candidatos, con posibilidades económicas, con relaciones comunicacionales totalmente ventajosas sobre la propuesta de Pedro Castillo. El haber logrado nosotros el primer lugar en una primera vuelta es histórico de por sí ya, al margen de lo que sucede en segunda vuelta. Creo que hay que analizar que tenemos la mayoría parlamentaria con la que podemos nosotros aportar al país los cambios que correspondan, pero sin lugar a dudas, nosotros vamos a concertar con el pueblo, con las organizaciones sociales y con los partidos políticos afines a los que a nuestra propuesta política y al plan de gobierno que hemos planteado. La señora Boluarte el día de ayer dijo que la clase limeña acomodada es posible que deje de ser acomodada en un posible gobierno de Pedro Castillo. Y me gustaría tener algunas precisiones sobre esto, porque la clase media limeña acomodada puede ser de gente emprendedora, gente que ha sacado empresa, que ha dado trabajo y que da trabajo a mucha gente. ¿Qué va a tener que ver el gobierno con respecto a que un empresario pueda llegar a ser acomodado y pueda tener trabajadores acomodados también con alguna solvencia económica en nuestro país? ¿En eso se va a meter el gobierno? No, de ninguna manera. Nosotros suscribimos lo que el maestro Pedro Castillo ha venido difundiendo honestamente en todos los espacios del Perú. Nosotros no tenemos nada contra ningún sector de la población nacional. Los peruanos tenemos, sin ninguna distinción, los mismos derechos de desarrollo, de crecimiento económico, de tener el respeto que se ha logrado hasta ahora. Yo creo que lo que tenemos que recuperar de este espacio, de esta primera etapa del triunfo de Pedro Castillo, es que a partir de lo que ahora tenemos, podemos acomodar más bien las cosas a favor de los que menos tienen. No es que estemos en contra de los ricos si la riqueza se gana honestamente, con transparencia. No es que estemos en contra de una clase económica que está lógicamente muy superior de las clases populares, sino que lo que vamos a ver es que el Estado, el gobierno se reacomode, se refunde para que los que menos tienen ahora, que somos la mayoría, empecemos también a disfrutar de los beneficios de la explotación de nuestros recursos naturales que ahora mayoritariamente están en manos privadas y cuyos dividendos económicos van a beneficiar a pequeños grupos de poder, mientras nuestra población tiene hambre, tiene falta de educación, tiene falta de salud, tiene una agricultura abandonada, tiene una juventud que no tiene norte ni oportunidades de empleo ni estudio, y tenemos un marco jurídico que favorece a los grupos de poder, instituciones totalmente manchadas por la corrupción, y creo que en eso sí las clases empresariales han jugado su propio partido para hacer del Perú lo que ahora es. Pedro Castillo ha sido muy claro con respecto a la relación o al trabajo que se tiene que hacer con el Congreso, porque también tenemos que ser conscientes de que vamos a tener el Congreso más fragmentado de la historia de nuestro país, y también que nos puede dar muchas sorpresas como los últimos congresos también, y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso no ha sido buena. Vamos a tener partidos de derecha con quienes se va a tener que concertar en algún momento o se va a tener que pelear en algún momento, y ya Pedro Castillo ha sido claro en decir que si se tiene que disolver, se tiene que
disolver. ¿Cómo van ustedes en miras de esta segunda vuelta con este discurso, con esta política con respecto al Congreso de la República? Bueno, creo que nosotros, señorita Giovanna, hemos sido claros respecto al respeto al Estado de Derecho en el que nos movemos. Nosotros somos un partido que defiende la democracia, somos un partido de carácter nacionalista, patriótico, plurinacional. Por tanto, debemos analizar que todo esto que pueda suceder con el gobierno y el Estado peruano dependen del carácter del gobierno. Nosotros, si el pueblo nos ratifica su cariño, su apoyo en una segunda vuelta, definitivamente tendremos que aplicar en el marco de la democracia todos los criterios de concertación desde el Ejecutivo con el Legislativo. Nosotros no hemos venido a pelear con nadie, a desarmar nada, lo que queremos es construir. Tenemos capacidad de diálogo con todas las fuerzas políticas del Perú y usted se ha dado cuenta que en el marco de esta campaña de la primera vuelta, nuestro candidato y nuestro partido ha sido totalmente respetuoso de las propuestas de las otras tiendas políticas. Y en ese marco creo que nuestro comportamiento institucional y de gestión de gobierno va a ser igual. Yo creo que hasta ahora este enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo ha dependido más de posiciones personalistas que lógicamente obedecen a ciertos intereses de grupos de poder que el interés nacional. Para nosotros está por encima el interés nacional y vamos a ver que las fuerzas políticas del legislativo que conforman este parlamento, vamos a probar si es que están a favor del Estado, a favor del pueblo, a favor del país o siguen intereses particulares. Para nosotros desde el gobierno definitivamente tendremos toda la capacidad de dialogar con todas las fuerzas políticas porque estamos en pos de construir una nueva historia para el Perú. El comportamiento político y social partidario en campaña es una cosa y el comportamiento en la gestión tiene que ser de otro carácter. Una vez en el gobierno tenemos que abrir todas las puertas de diálogo porque nuestro mayor interés es construir una nueva historia para el Perú y para ello nos necesitamos todos, todas las fuerzas políticas, todas las clases sociales, todos los sectores productivos, todos los espacios sociales que el Perú tiene en este momento y que necesitan ser incluidos en un nuevo proyecto político nacional. ¿Estarían dispuestos a concertar, a dialogar con Fuerza Popular? ¿Estarían dispuestos a dialogar y concertar con Renovación Popular? ¿Estarían dispuestos a concertar con toda la derecha? En todos los criterios, en todas las propuestas que le hagan bien al Estado, tenemos nosotros la clara convicción que debemos dialogar, conversar y poniendo el Perú por encima, no poniendo los criterios ni el nombre de un partido político o de un candidato, sino el país por sobre todo. Ya comenzó, porque desde el día de ayer que ya podemos estar casi todos seguros o con la casi seguridad de que Pedro Castillo pasa a segunda vuelta por los resultados además que van avanzando con respecto a la OMPE. Ya comenzó una nueva campaña, una campaña completamente diferente donde ya no estamos viendo a 18 partidos, ya no estamos viendo a 18 candidatos, sino nos vamos a concentrar en 2 candidatos y uno de ellos va a ser Pedro Castillo y entonces ahí se va a concentrar mucho la gente en saber, por ejemplo, su equipo técnico, su equipo de economistas, su equipo, por ejemplo, de estrategas con respecto a salud en una situación en la que estamos viviendo que sí, que muchos peruanos podemos querer un cambio de la política y del futuro para nuestros niños, para nuestros peruanos, pero que también tenemos que enfrentar ahorita con mucha experiencia también. Tenemos que enfrentar lo que está pasando, que es la pandemia, con cosas concretas como la falta de oxígeno, como la llegada de las vacunas lo más rápido posible, evitar que la gente muera. ¿Ustedes están dispuestos en esta campaña, en estos meses, tal vez llamar, acercarse a otras fuerzas políticas para tener a técnicos, tal vez con experiencia en otros gobiernos o no? Mire, señorita Giovanna, nosotros a lo largo de la historia, en las segundas vueltas o en las campañas electorales, cuando se trata de partidos políticos y propuestas de izquierda mínimamente progresistas, hemos escuchado siempre que es los sectores empresariales, los sectores
acomodados los que quieren poner la agenda de los partidos que van en competencia. Y uno de los temas que siempre se ha tocado es querer adelantar quién es el equipo técnico, quién va a ser el ministro de Economía, quién va a ser el representante de tal o cual institución, para, entre comillas, darle seguridad a la población de que va a ser un buen gobierno. Exacto. Y yo recalco y ratifico lo que ha planteado el compañero, el maestro Pedro Castillo, respecto a cómo se va a organizar el Estado. Y nosotros, desde esta perspectiva, estamos abocados a trabajar política y electoralmente sobre la confianza del pueblo en esta campaña en segunda vuelta, y hemos dicho que el Perú va a necesitar de todos. No vamos a dudar en convocar a los equipos técnicos, a los profesionales, a los representantes de las organizaciones sociales, de los gremios y sindicatos, pero que tengan una característica, una sola característica, además de su capacidad, que es honestidad y transparencia, que no estén comprometidos en gobiernos anteriores, que tengan manchas de corrupción, que tengan indicios. Pero todos los gobiernos anteriores tienen manchas de corrupción. Señorita, por eso mismo, por eso mismo, en el Perú, señorita Giovanna, reconocemos que hay un sinnúmero de hombres y mujeres con capacidad intelectual, con capacidad técnica, con capacidad cultural, con capacidad política para poder conformar los equipos de economía, de educación, de salud, de reactivación económica. Pero aquellos que tienen experiencia han estado en anteriores gobiernos. Por eso mismo, nosotros estamos abriendo una posibilidad al pueblo. Nosotros hemos dicho que vamos a gobernar con el pueblo y para el pueblo. Y eso significa, señorita Giovanna, darle un vuelco total a la imagen del Estado, recuperar la institucionalidad del Perú y limpiar el rostro del Perú. No podemos en este momento escuchar la voz de los medios de comunicación. No hablo de Exitosa, hablo de otros medios de comunicación que tienen detrás a grupos empresariales que quisieran ponerle la agenda a los ministros y los dirigentes institucionales al futuro presidente. No es así. Nosotros desde el Perú profundo, que hemos vivido 200 años y más, oprobio y abandono, necesitamos una oportunidad de cambio, y eso solamente será posible cuando el pueblo gobierne. Y cuando decimos que el pueblo gobierne, decimos que el pueblo gobierne con sus profesionales, con sus técnicos, con sus representantes, porque este país necesita una oportunidad diferente a la que nos ha tenido acostumbrados los grupos de derecha, el modelo neoliberalismo y los padrinos que siempre han tenido, que piensan más en sus grupos familiares, en sus grupos empresariales, que en el país que se desangra, como usted lo dice, y lo reconocemos también nosotros en este manejo inapropiado de la pandemia. Nosotros tenemos capacidades del pueblo, el pueblo pobre, el pueblo de las clases abandonadas, también somos profesionales, también somos técnicos, también somos capaces, pero con una gran diferencia con la clase política y la burocracia que ha gobernado hasta ahora. Somos honestos, somos transparentes y queremos cambiar el Perú. Ese es el mensaje de Pedro Castillo, ese es el mensaje de Perú Libre, y eso es lo que recogemos y ratificamos.